El 17 de octubre, un combatiente ucraniano compartió un breve video en una muy conocida red social china en el que mostraba una nueva pieza de artillería, la pala RPG. Todos pensaron que se trataba de una simple broma del soldado. El tiempo transcurrió y se ha desvelado una realidad que se pasea entre lo insólito, lo extraño y en algunos casos hasta en lo tragicómico. La cruda realidad, aplastante y contundente, es que la falta de recursos y la necesidad obligan palas para pelear. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se agotaron las granadas, cómo cumplir con las misiones de defensa de las instalaciones, puestos o unidades y de llevar a cabo ataques a diferentes objetivos como cuarteles, puestos militares, vehículos blindados o inclusive helicópteros. Solo hay cajas de RPG-7 y de sus propulsores. Algunos soldados se frustran, se molestan y hasta se fastidian porque no llegan los pertrechos, pero quieren combatir. Otros lo agradecen y mentalmente oran pidiendo que no llegue el convoy con municiones. Así van transcurriendo las horas e inclusive los días, los oficiales pensando en cómo completar las asignaciones, los sargentos tratando de administrar los castigos y las recompensas, realizando arengas como la intención de desertar de muchos y las ganas de pelear de otros. Unos dirían que la ociosidad es la madre de todos los vicios y otro que la necesidad tiene cara de perro. Lo cierto es que ante la precariedad de la situación, a veces los seres humanos suelen comportarse de forma imprudentemente creativa. No contamos con granadas, pero ¿qué pasaría si contamos con pala de acero? Que por cierto, se adapta al diámetro del tubo del RPG. Le colocamos un propulsor y la disparamos contra algo. Lo que comenzó quizás como algo producto del ocio comenzó a materializarse. Cortaron parte del mango de madera de la pala hasta tener las dimensiones de una granada con su propulsor. Los unieron usando el material que tenían a la mano, lo introdujeron en el tubo de RPG que sostenía en sus manos. No se sabe si un valiente soldado o más bien un orate. Llamaron a un cauteloso y hasta quizás temeroso soldado para que con su teléfono celular grabara el osado experimento que luego hasta fue posteado en algunas y muy conocidas redes sociales, haciéndose virales, y fuego. El improvisado proyectil fue lanzado, describió una pequeña parábola e impactó causando daños a un parapeto que había improvisado como blanco referencia. Sorprendidos, los soldados se dieron cuenta de que el invento había funcionado y que ninguno estaba herido. Como de costumbre, demos un poco de contexto a otro interesante capítulo de la geopolítica internacional. Retrocedamos al año 2022, luego de aproximadamente 6 meses de iniciado el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Con su acostumbrado toque muy acentuado de ficción y amarillismo anglosajón, el organismo responsable de la inteligencia británica produjo para sus fuerzas de defensa un informe en donde se señala que la Federación Rusa estaba tan arruinada que tendrían que combatir con palas. El 2 de agosto de 2022, el Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó un informe en el que afirmaba que los soldados rusos habían sido enviados a la guerra en Ucrania armados solo con armas de fuego y palas. El informe se basó supuestamente en información obtenida de fuentes de inteligencia, incluidos interrogatorios a soldados rusos capturados. La información sobre los soldados rusos supuestamente armados con palas fue recibida con incredulidad por algunos observadores que la consideraron como una exageración o una propaganda. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico insistió en que la información era precisa. En los meses siguientes se produjeron otros informes sobre la escasez de armamento en las Fuerzas Armadas rusas. En octubre de 2022, el conservador diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que afirmaba que los soldados rusos estaban siendo equipados con armas y municiones obsoletas. En el actual mes de noviembre del año 2023, continúa el conflicto originado por el bloque neoliberal occidental en contra de Rusia, liderado por Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y el gobierno de Kiev. Con la debida ecuanimidad, observemos y analicemos cuál de las fuerzas militares involucradas en el conflicto entre Ucrania y Rusia se ha visto obligada a improvisar y transformar objetos comunes en pertrechos militares. ¿Qué país, junto con su mediocre gobierno, está utilizando palas como proyectiles?
La respuesta es más que evidente. Ucrania y sus fuerzas militares se han visto en la necesidad de improvisar por la falta de recursos bélicos y financieros, y lo que nació como una información de inteligencia con el propósito de golpear a la Federación Rusa se ha transformado en una penosa realidad para el gobierno títere de Kiev. El asunto pica y se extiende. Comienza y aparecen registros, videos y otros elementos revelando que lo que está sucediendo con el apresto de las utilidades militares ucranianas no es un hecho aislado, tampoco una broma para las redes sociales, y mucho menos el resultado de un informe de inteligencia amañado. Tampoco es un mero acto de propaganda de guerra, es un asunto muy serio y bastante delicado que radica en la falta de recursos, de presupuesto, del financiamiento que provenía de grandes cantidades desde el bloque neoliberal de Occidente. No se trata de un análisis superficial sobre el realismo mágico tropical o del mero acto de usar palas, martillos o clavos como proyectiles antiblindados o del uso de extintores o matafuegos que son rellenados con alto explosivo para ser usados de igual forma como granadas propulsadas por un lanzador RPG. Está en pleno desarrollo un complicado conflicto en Medio Oriente entre el gobierno de Benjamín Netanyahu y Palestina, como una confrontación directa con el movimiento Hamas, quien controla la Franja de Gaza. La atención y los recursos que el Occidente Proxy, que eran dirigidos en cuantiosas cantidades al gobierno de Zelensky, acaban de pasar de Europa Central a Oriente Medio de manera súbita, cosa que no va a cambiar por ahora. Si con una gran cantidad de recursos materiales, financieros, bélicos y con un inmenso lobby internacional el futuro de Ucrania no era nada bueno, imaginemos por un momento qué le espera a Ucrania si su guerra en contra de la Federación Rusa no es financiada. Si el ejército ucraniano se está viendo obligado a usar palas y extintores como granadas para sus RPG, siendo sistemas de armas de muy bajo costo, pensemos cómo será a corto y mediano plazo armar un Sukhoi, desplegar drones o mantener sus sistemas de defensa misilísticos. Lo que sí está claro, lo que no deja margen de dudas ni requiere de propaganda es la gestión impecable del presidente Putin y su alto gobierno en las operaciones de soberanía y defensa que desarrollan a lo largo de las fronteras de la Federación. Rusia no necesita ni de picos ni de palas para defenderse de Occidente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.